Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrado por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfume tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, la providencia de Dios que se manifiesta siempre en todos lados, en todo lugar, pero sobre todo en la voluntad de la Iglesia, en la pedagogía de la Iglesia, nos invita a encarar un nuevo tiempo de liturgia llamado tiempo de Cuaresma, un nuevo tiempo de gracia. Algo decía la segunda lectura, San Pablo hacía referencia a ello, ¿no? Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Como les dije al principio, a veces, muchas veces, por una cuestión de costumbre ya ancestral, por una tradición que a mi modo de ver ya está caduca, ¿no? Que no dice ni ayuda en nada, sentimos que la Cuaresma es un tiempo para revolver viejas culpas. En una ocasión, esto no me voy a olvidar nunca, cuando era párroco en Docksud, hablando un poquito de esto, una señora de la comunidad me dijo al final de la misa: Padre, es la primera vez que vivo la Cuaresma sin culpa. Y siento culpa de no sentir culpa, porque la habían inculcado, como a muchos, de que es un tiempo realmente para revolver el pecado, para hacer penitencia porque realmente somos malos. Y eso nos tiene que generar dolor porque ofendemos a Dios, porque nos alejamos de Él. Y por un montón de situaciones así, en ese estilo, que lo único que hacen realmente es deprimirnos más de lo que estamos. Por eso es bueno no moralizar, y vamos a hablar mucho durante estos días que nos regala el Señor, en este tiempo, tenemos 40 por delante, de esto de no moralizar la Cuaresma, sino más bien de centrarnos en lo esencial. ¿Qué nos invita a preparar la Cuaresma? ¿40 días para qué? Nos invita a preparar la semana más grande y más importante, la semana mayor de nuestra vida en fe, de nuestra vida en Cristo, que es justamente la Pascua. Esa Pascua que nos muestra ese paso de Cristo, vencedor, entregado por amor a nosotros y vencedor de la muerte y del mal. Ese Cristo resucitado que viene a traernos la luz para disipar nuestras tinieblas y para llenarnos de vida y vida en abundancia. Por eso les decía al principio que nosotros
vivimos y queremos vivir la Cuaresma y toda nuestra vida cristiana en clave evangélica, es decir, desde el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia que es sinónimo de alegría, de gozo, de esperanza que se renueva. Más este año que el Papa nos está invitando a celebrar un año de esperanza, volver a despertar en Dios, volver a despertar en el gozo de sabernos amados, volver a despertar en esa conciencia de victoria ante cualquier mal, porque el enemigo ha sido vencido, porque la muerte ya no tiene la última palabra, porque Dios me ama como soy, me conoce y me ama, y me amó desde siempre y para toda la eternidad, porque Dios no se puede contradecir, Dios es amor, por eso el amor eterno y perfecto, creador y redentor, no puede no amar, no puede no darse, porque justamente el amor es darse, y Dios se dio cuando creó las cosas, Dios se dio cuando nos creó a nosotros, se inspiró en sí mismo y nos hizo imagen y semejanza. Entonces fíjense, entremos en esta conciencia de amor, dejemos de lado las culpas, no le demos lugar. Yo creo que ese es el gran trabajo, entre otros, de la Cuaresma, justamente no dejar al tentador que entre con su juego macabro en nuestra vida, dándonos ese manijazo mental que hace todos los días para que la depresión, la culpa y el desánimo nos venzan. No, sino justamente el domingo vamos a escuchar el Evangelio de las Tentaciones, tan tradicional en el primer domingo de Cuaresma, y vamos a entender cómo Jesús rechazó al tentador, y no lo rechazó como supondríamos nosotros, con prácticas o con sacrificios, ¿no? Sino lo rechazó justamente refiriéndose a Dios, a su Padre, refiriéndose a la palabra del Padre, recurriendo a la enseñanza del Padre, devolviéndole la tentación con el acto de amor, y el demonio contra el amor no puede, se derrite, se consume en sí mismo, porque justamente la acción del demonio lo puso como enemigo de Dios y de los hombres por falta de amor. Y Dios en el amor redimió las acciones malignas y lo venció en el amor, que se manifestó de una manera extrema y absoluta cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y expiró, muriendo con él la muerte, el mal y todo lo que nos condenaba, para luego en su resurrección llenarnos de la vida nueva de los hijos de Dios. Eso es lo que vamos a vivir. A eso nos preparamos en la Semana Santa. Por eso la Cuaresma tiene que estar, hermanos míos, en esta dimensión, ¿no? No moralizar la Cuaresma, sino entenderla bien, para poder sacarle el jugo verdadero que tiene, el provecho que tiene para nuestra vida, y vivirla en alegría. Alegría que es sinónimo, insisto, de esperanza, es sinónimo del gozo de saber que Dios me ama y me ama como soy, y que Jesucristo, el enviado del Padre, no vino a condenarme ni a imponerme leyes y normas, sino todo lo contrario. Abrir mi corazón me invita continuamente al reino, es decir, al amor del Padre. En la primera lectura que hoy se nos presenta está tomada de la profecía de Joel, y es justamente una profecía que Joel habla, que comunica al pueblo de Israel en un momento donde estaban saliendo de una gran calamidad, de un gran momento de peste y situaciones muy adversas, producto también, como el Antiguo Testamento nos suele acostumbrar, a mostrar al pueblo de Israel en sus grandes infidelidades, que lo único que hicieron al darle la espalda a Dios es quedarse desahuciados. Y eso los expuso a todo tipo de situación adversa. Entonces Joel es enviado por Dios, porque fíjense la dinámica de Dios. Pero vos me das la espalda, yo te voy a respetar, pero no te voy a dejar de amar. Yo voy a respetar tus infidelidades, yo voy a respetarte tus decisiones, como al hijo pródigo, que tal vez sea el gran paradigma del respeto de Dios por la voluntad ajena. Pero nunca te voy a dejar de amar, y siempre te voy a esperar, y voy a poner en tu corazón, justamente en el momento preciso, esa fuerza que te permita recapacitar,
para que comiences el camino de vuelta, que es el famoso camino de la conversión, de la cual se habla tanto en este tiempo, ¿no? Entonces, Joel le habla al pueblo de Dios y lo invita justamente a que tengan esperanza, que no bajen los brazos, que confíen en el Dios que los ama desde siempre, que dejen de lado la culpa y el remordimiento para empezar un camino otra vez de nuevo, el camino nuevo. Me caigo, me levanto, no me detengo. Una de las grandes tentaciones que solemos experimentar justamente en nuestra vida, pero tal vez no sabemos ponerle el nombre de tentación porque no lo entendemos así, sino que lo aplicamos a nosotros. Pero fíjense que una de las grandes tentaciones del demonio no es el pecado o la tentación al pecado. La fragilidad es propia del ser humano. Todo ser humano es frágil. Todos estamos inclinados por la propia naturaleza humana a cometer errores, el que quieran, el que se les pase por la cabeza. Pero Jesús dijo, miren, que todo pecado será perdonado, solamente uno no podrá ser perdonado, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste justamente en rechazar a Dios, en no creer en el amor que Él me tiene. Eso no puede ser perdonado, pero no por una cuestión de que Dios sea vengativo, sino que Él respetará hasta ese extremo la libertad y el hombre se consumirá en su nada. Pero los demás pecados todos son perdonados. Y ya fueron, de alguna manera, de raíz, absueltos, liberados. Ya no tienen la preeminencia. Porque hay un sacrificio que se hizo de una vez y para siempre, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los antiguos judíos tenían que hacer permanentemente sacrificios que dependían de ellos a través de la entrega de animales, ¿no?, de ofrendas de animales, para encontrar de Dios la misericordia. Entonces le ofrecían el bichito, pobrecito, en holocausto, y así sentían que eran perdonados. Y cada vez que pecaban iban a buscar eso. Pero la palabra de Dios, sobre todo en la carta a los hebreos, nos ha dicho y nos dice muchas veces que ya los pecados y los sacrificios de la antigua ley han sido abolidos, porque ha habido un solo sacrificio único y definitivo que borró el pecado y la condena de la humanidad. Ya estamos todos justificados por la sangre de aquel que dio su vida por todos, Jesucristo. Entonces fíjense, así hay que encarar la Cuaresma. Entonces sentimos en este tiempo justamente la alegría de saber, como dice el Salmo 50, reconocido también llamado Salmo Miserere, el Salmo de la Misericordia, atribuido al rey David, después de que tuvo ese desliz con Betsabé, la esposa de Urías, ¿no?, ese pecado grave, que fue un pecado doble, o sea, fue adulterio seguido de homicidio, ¿no? Más o menos, no vamos a entrar en la historia porque sería largo, pero fue un flor de pecado que lo hizo justamente por cerrarse a sus antojos, y lo mandó al pobre Urías, esposo de esta mujer, de la cual él se había dejado seducir, digamos así, para que muera en primera línea y entonces se salvara del problema porque la había dejado embarazada. Pero cuando reconoció por parte del profeta lo que Dios le decía, de la aberración que había hecho y del egoísmo que había tenido, él entra en un estado justamente de angustia, donde empieza el proceso de conversión, y se le atribuye a él entonces que en ese tiempo de penitencia compusiera este Salmo 50, ¿no?, donde es un salmo hermoso. Es un salmo hermoso, sobre todo si lo vemos cristianamente, desde el lado de Cristo, ¿no? Misericordia, Señor, por tu gran bondad, porque por tu inmensa compasión borras mi culpa, Señor. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. El bautismo. Lava, limpia, de una vez y para siempre. Por eso verlo cristianamente es maravilloso, ¿no? Y en la segunda lectura escuchábamos la segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿no?, donde Pablo nos da una referencia hermosa. Al entendernos amados y perdonados, y entrando en este camino de comunión con Dios, nos transformamos en embajadores de Cristo, ¿no? Y estamos llamados a exhortar en el nombre del Señor la misericordia de Dios, ¿no? Y por eso dice que Cristo, y en el nombre de Cristo, estamos todos llamados a decirnos mutuamente, déjate reconciliar con Dios. ¿Qué significaría esto, no? ¿Cómo nos suena esto de déjate reconciliar con Dios?
Deja de lado todo lo que tu cabeza te dice. Deja de lado, no te encierres en tus antiguas o no tan antiguas miserias, sino sentí, déjate abrazar por Dios. Por eso en este día, muchas veces, pero en este día vuelvo a citar al hijo pródigo, a esa magnífica palabra, esa mega parábola, ¿no? Para mí una de las más elocuentes, que siempre tenés algo nuevo para encontrar. ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo cuando experimentó realmente la nada misma? La conciencia, la sabiduría, el toque espiritual, podríamos decir, le hizo comprender que en la casa de su padre tenía todo. ¿Para qué vivir así? Y eso lo llevó a volveré a la casa de mi padre, con el arrepentimiento necesario, ciertamente, porque eso lo movilizó a volver. Y se encontró con un padre que lo estaba esperando para abrazarlo, besarlo con alegría, para ponerle un traje nuevo, limpio y digno, para devolverle la dignidad que había perdido cuando le pone el anillo en el dedo como hijo recuperado, sandalias en los pies y una fiesta en su honor porque lo recuperó sano y salvo. Entonces el itinerario cuaresmal, hermano querido, hermana querida, parte de esto. Volver a la casa del Padre. Y volver a la casa del Padre es esto que nos dice Pablo: dejate reconciliar con Dios. Y así podemos desembocar en el Evangelio. Este pasaje del Evangelio de Mateo, donde Jesús un poco explica cómo tienen que ser las prácticas que en ese momento los judíos vivían hacia Dios. La oración, la limosna y el ayuno. Muy bien, atentos. Oración, limosna y ayuno, ¿no? Pero fíjense algo que pone Jesús cuando explica cada una de ellas. Dice: cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, que quieren ser vistos. Tú, en cambio, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, igual. En cambio, dice, los otros que se quieren hacer ver no van, vos más bien perfumá tu cabeza, lavá tu rostro, para que no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En los tres consejos aparece la intimidad y el secreto con el Padre. Por eso este tiempo de Cuaresma nos puede invitar, ¿no?, a animarnos, ¿no?, a remover otra vez, a revivir, a reactivar nuestro deseo del encuentro contemplativo con el Padre. Porque ahí el Padre, ahí el Espíritu del resucitado que nos habita, nos va a iluminar de tal manera que podamos vivir nuestro itinerario, nuestra vida hacia la Pascua y toda nuestra vida cristiana en definitiva, así, desde Dios, recibiendo de Él, en el encuentro con Él, en ese dejarme encontrar y reconciliarme con Él, todo lo que necesito realmente para ser un hombre, una mujer libre y feliz, en paz, y pueda convertirme, como nos decía Pablo, en embajadores de Cristo, testigos. Hermanos, en este tiempo, tal vez una de las lindas prácticas, además de esta oración contemplativa, puede ser también el darnos. Se habla de la limosna, del dar, que sí, claro que tenemos que compartir con generosidad las cosas materiales, con quien no tiene y demás, pero sobre todo el darnos, que es lo más difícil, ¿no? El darnos con nuestra entrega, con nuestra disponibilidad, saliendo de nuestro individualismo y dejando un poco de lado nuestros problemas, que los tenemos, para entrar un poco en la dimensión del otro, de la escucha, ¿sí? Y por qué no animando, que podamos ser cristianos que vayamos como embajadores de Cristo, a animar, es decir, a dar vida. La palabra animar viene de ánima, dar vida. La palabra ánima es vida, alma, ánima, vida. A darle vida, dale vida a quien no la tiene. Déjate que Dios te dé vida a vos, que a veces tampoco la tenés, cuando entras en la depresión y en la nostalgia de lo viejo. No, pero también dale vida al otro en el nombre del Señor. Escuchá,
aconsejar, acompañar, consolar con el consuelo de Dios. Es un tiempo de esperanza, entonces. Si es un tiempo de esperanza, dale esperanza al que no la tiene. De eso se trata. Y todo parte ¿de qué? De estar en lo secreto con el Padre, de intimar con Él. La clave de nuestra vida, en definitiva cristiana, y en este tiempo más aún, es esto: el encuentro íntimo con el Padre, ir al encuentro para que el Padre me abrace, ir hacia la experiencia de dejar que el Padre manifieste que me ama y que me ama como soy y que no tiene en cuenta mi miseria y mi pecado. Es un tiempo donde en la oración contemplamos a Cristo que lo dio todo por mí, que Él cargó sobre sí mismo mis faltas y miserias y las destruyó en la cruz, dándome el perdón y la paz. Por eso basta de viejas culpas y de viejos marijazos, de cosas antiguas o no tan antiguas, ya les digo. No, porque cuando entramos en esa dinámica de la misericordia, entonces nuestra vida sola se corrige, nuestra vida sola se endereza y desaparecen ya los temores y los prejuicios y un montón de otras cosas, porque apostamos a la vida, y la vida es Dios en mí, yo en Él, a la vida con mayúscula, ¿no? Y nos sabemos poner en sus manos, porque sabemos que estamos seguros en sus manos, diciéndole: aquí estoy, Señor, en vos confío, que se cumpla en mí tu voluntad. Como Jesús le dijo al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque en tu voluntad está la verdad, porque en tu voluntad está la libertad, en tu voluntad está la verdadera y auténtica felicidad que nada ni nadie me podrá arrebatar jamás. De esto se trata. Por eso, hermanos, insisto, no moralicen la Cuaresma. Dejen de lado de una vez por todas esas cositas antiguas del ayuno, de la carne y demás, porque no pasa por lo que comes, ni cómo lo comes. Las penitencias, hermanos, no pasan, no tienen esta dimensión. Ya no son más como las que se esperan. No, la penitencia, si quieren, es asumir la vida con un espíritu realmente íntegro. Esta realidad en Cristo la asumo y la vivo de la mano de Cristo, haciéndome cargo de mi vida así como está, perdonando a quien tengo que perdonar, tal vez porque haya tenido mucho que ver en mi historia personal sobre determinadas situaciones que hoy condicionan mi paz, mi libertad. Entrego y perdono, pero hoy me hago cargo yo de esa realidad. Y si hay algo también de que ayunar, justamente es de los marijazos. Insisto con esto, porque el demonio entra por ahí. Yo ya se los decía al principio, lo vamos a repetir el domingo ante la tentación de Cristo. El problema no es la experiencia de la debilidad y la caída, el problema no es ese. El problema es lo que puede venir atrás. ¿Y qué es lo que viene atrás? Esa palabra misteriosa y negativa que te dice: ves, no servís para nada. ¿Ves? Vos te la das de cristiano. ¿Ves que no podés? ¿Ves que todo esto es un verso? ¿Ves que? Y uno entra, ¿cómo? Mirá, vos que sos el Hijo de Dios, vos que vas a misa, vos que comulgás, vos que te confiesas, ¿te das cuenta? ¿Cuántas veces caíste en lo mismo? ¿Cuántas veces te pasó lo mismo? Olvídate. No va. Y uno entra en el desánimo. Cuando estás en esa conversación, es en el desánimo. Y es ahí donde hay que cortar, de eso hay que ayunar. De los manijazos, es decir, de dialogar con el otro que te da letra y letra mala. No, basta. Podrá tener razón, porque muchas cosas entran por la verdad. El pecado es una realidad, pero el problema es cuando te hace hurgar en el pecado y hundirte en él, olvidándote de que hay un Padre que te está esperando para abrazarte y darte una nueva vida. Él no quiere eso. No quiere esa experiencia de liberación y misericordia. Él quiere centrarte en aquello que te autodestruye. Qué bueno es ayunar de todo eso. Qué buen ejercicio, Y miren que es un flor de ejercicio. Y ya con eso tenemos bastante laburo y penitencia, si quieren ponerle el nombre también. Así que come carne tranquilo el viernes, ¿no? Y nada de esas cosas raras. Porque tenemos que empezar a tener una fe adulta. Una fe madura, porque el otro se engaña pichanga. Padre, comí carne,
el viernes. Ay, el miércoles de ceniza me olvidé y me hice una tostada con paté. ¿Y? Ahora, ¿perdonaste a quien tenés que perdonar? ¿Diste una mano a quien te la pidió? ¿Te reinsertaste, te revinculaste con aquella gente, aquel grupo, aquellas personas con las cuales estás dividido, distanciado por aquella situación? ¿Entraste en eso? ¿Te humillaste con humildad, la humildad cristiana, para dejar de tener vos siempre la última palabra y viviendo contándole la costilla al otro? Cuando no sabes cómo el otro pobre está viviendo y cómo está subsistiendo, cómo puede. Ah, no. Pero comí una tostada con paté. Entonces, eso es hipocresía pura, un cristianismo hipócrita, y lo hicimos nosotros así. Entonces, hermanos queridos, basta de moralinas, vayamos a lo esencial, a lo espiritual, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De eso se trata. Ayuná de lo que no te sirve, sé generoso con los demás y celebra con alegría en tu oración personal y en tu oración comunitaria, en la misa y en la reconciliación. Me permito, disculpen la extensión, pero a veces, y yo lo noto en esta comunidad, permítanlo decir, y tal vez les sirva a los hermanos que nos acompañen, y generalizo, porque uno generaliza y en la generalización a veces se equivoca o puede, sin querer, decirle a alguien algo que realmente no hace. Pero bueno, uno desde aquí no puede sino generalizar. Pero noto que esta es una comunidad donde el sacramento de la reconciliación está como totalmente devaluado. Muy poca gente experimenta esa necesidad. Tal vez otros no hace falta que se confiese con el cura párroco, eso es otro cantar. Pero ¿cuánto hace que no te confesás? No por el hecho de ir a cumplir con la obligatoriedad, olvidemos de lo obligatorio. Es parte de la confesión de volver al Padre para que me abrace en el sacramento. Es un sacramento hermoso y es un sacramento que libera, que sana y que renueva mi identidad de cristiano, de hijo del Padre. Y además me invita luego a la gran fiesta que hace el Padre por mí, que es la Eucaristía. Entonces, replantéenselo. Yo también, desde mi lugar. La confesión no es algo que haya que hacer todos los días, por supuesto que no, pero con cierta periodicidad sí, porque es una forma de sanar. Es una forma, hasta, me diría yo, de terapia espiritual o teoterapia. Háganla con frecuencia. ¿Cuánto hace que no te confesás? Pregúntate. ¿Cuánto hace que no haces un buen examen de conciencia? Pero no por una cuestión de revolver, sino por una cuestión de ponerle nombre a lo que te pasa. De entrar en tu verdad. ¿Cuánto hace que no tenés una charla espiritual con un guía, un acompañante? Tal vez este sería un buen momento para empezar o retomar. Bueno, recurramos a la Virgen, nuestra Madre querida, para que sea Mamá del Cielo ella la que nos acompañe y nos anime, nos estimule, ¿no?, a encarar el camino cuaresmal hacia la Pascua con un gozo, con una esperanza que se renueva día a día a pesar de las dificultades, a pesar de todo, poniendo como centro de nuestra vida a Dios, en Jesucristo mi Señor, y poder con ella y como ella convertirnos en embajadores de Cristo para que los demás también reciban la buena noticia que da esperanza. Que así sea.